tal amigos que siguen la página en YouTube de Sapiencia, Centro de Estudios Interdisciplinarios y Participación Ciudadana? El día de hoy, como parte del equipo que conforma este círculo, me complace estar a cargo del nuevo video de esta semana que tratará sobre el nuevo modelo de litigación oral en el proceso civil peruano. Es ciertamente un tema que ha estado en boga estos últimos meses y creo personalmente pertenecer al grupo entusiasta que sí cree en su correcta implementación. Así que por favor les pido a todos que me acompañen en esta interesante travesía. Bien, para comenzar, creo que es menester señalar algunos conceptos bases para entender el tema, empezando por la pregunta de qué es la litigación oral y los procesos peruanos, tanto penales, laborales o ahora civiles. Según el autor Guillermo Cabanellas, la palabra litigación es la acción y efecto de litigar, y a su vez, litigar no es otra cosa que controvertir judicialmente o ser demandante o demandado en una causa. Entendiendo, claro está, todo esto frente a la posición de un juez, quien va a ser quien finalmente va a resolver este conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica. Ahora bien, cuando nosotros añadimos el término oral, ya no hablamos evidentemente de un litigio escrito, sino que incorporamos la oralidad como medio por el cual las partes van a litigar. Esto último es realmente importante, dado que, como iremos viendo, la oralidad siempre va a ir acompañada de principios procesales fundamentales y de la debida actuación de jueces, abogados, auxiliares, secretarios y de todos quienes compongan e intervengan en un proceso civil. Dado también que finalmente uno de los fines del proceso consiste en el uso del mismo como un instrumento de satisfacción de pretensiones, que nos ayude a resolver conflictos en base a una correcta participación de la actividad jurisdiccional en su conjunto. Ahora bien, pasando a hablar un poco sobre la historia o la evolución del proceso civil en el Perú, haciendo un resumen, diría que antes del actual Código Procesal Civil, en el Perú se tenía como dispositivo legal la Ley de Enjuiciamiento en Materia Civil del año 1852 y el Código de Procedimientos Civiles de 1912, donde se presentaba básicamente un litigio más formalista y escrito. Luego, con la del 1993, que es con el año en el que se promulga nuestro actual código, es que entra en vigencia también con el decreto legislativo 768 y señalaba que su mecanismo de trabajo era que el proceso debía realizarse mediante audiencias, bajo los principios de inmediación, concentración, entre otros. Y aunque el Código de Procedimientos Civiles también tuvo algunas normas de oralidad, en realidad la inmediación del juez se veía de cierta forma supeditada o se veía restringida al secretario, quien era en realidad la persona que tenía el mayor conocimiento y de primera fuente sobre el caso. Y como bien lo señalaba el doctor Priori Posada, sin inmediación, consecuentemente, no va a haber oralidad. La propuesta que se manejaba en el año 93 con el desarrollo del proceso mediante audiencias daba a entender que al día siguiente de vigente todos los procesos jurídicos en materia civil iban a ser orales, antiformalistas y que la escritura iba a ser casi completamente olvidada. Falso, ciertamente, porque todos los abogados que litigaban a posteriori de la norma mencionada habían sido formados en las universidades bajo el modelo escrito, y de la misma forma sucedía con los jueces. Es por ello que el doctor Polanco Gutiérrez al respecto mencionaba que en las audiencias de saneamiento y conciliación debía predominar la oralidad para obtener provecho de la inmediación y la concentración, pero esta no fue aplicada como lo exige o lo exigía un litigio oral, originando entonces que estas audiencias no tuvieran ese efecto o ese valor agregado que toda gestión del proceso busca conseguir o necesita, y que algo similar también ocurría con la audiencia de pruebas. Dejar en claro también que cuando hablamos sobre el antiformalismo debe entenderse que su objetivo es lograr realizar las garantías constitucionales de las partes. Y en esa línea, tanto las reglas, las formas y los procedimientos deben facilitarnos llegar a ese objetivo. Por eso es que tras este intento frustrado de insertar la figura de la oralidad e imponer de cierta forma a los litigantes una suerte de litigación oral en sus casos, es que en los años 2007 y 2008 se eliminan las audiencias de conciliación, saneamiento procesal y fijación de puntos controvertidos, quedando solamente en el proceso sumarísimo la audiencia única y en el proceso de conocimientos las audiencias de pruebas.
Entonces, ante todo esto, ahora sí nos podemos preguntar cuál es el nuevo horizonte del modelo de litigación oral en el proceso civil, empezando que la oralidad debe ser entendida como un medio o un mecanismo que nos permite extraer información, pero no cualquier tipo de información, sino información de alta calidad. Y en consecuencia, si vemos que en la audiencia no se está logrando extraer información de alta calidad o vemos que las partes nuevamente caen en la simple lectura de escritos, de demanda y contestación, entonces se dirá que no está funcionando de manera adecuada la oralidad. Como antecedentes tenemos que el doctor Polanco Gutiérrez señala que antes el juez en el modelo del despacho peruano tenía que realizar incluso labores administrativas, como una especie de gerente en su despacho, porque tenía que verificar cuestiones como que funcionen bien las máquinas, que el personal esté trabajando, que no hay inasistencias, que si renuncia un trabajador, alguien debía reemplazarlo, etcétera. Entonces, ahora con este nuevo sistema, lo que se incorporan son estos famosos módulos corporativos de litigación oral, en el cual se tiene y nombra un administrador que se encarga precisamente de esas labores administrativas, de modo que el juez únicamente debería dedicarse a resolver sus expedientes y a llevar a cabo sus audiencias. Ahora bien, algunos principios procesales importantes dentro en nuestro proceso civil peruano es que, a ver, podemos partir por el principio de dirección del proceso y empezamos por uno de los más importantes, porque siempre se ha dicho que el juez es el director del proceso, pero en la práctica esto no siempre se cumple porque el proceso prácticamente está en manos de los abogados o si no del secretario que se encarga de tramitarlo, coserlo para finalmente archivarlo, mientras que el juez únicamente tiene contacto con el expediente al momento de sentenciar el proceso. Con el nuevo modelo esto no sería así, puesto que el juez sería el auténtico director del proceso, quien estaría conociendo desde el principio cuáles son las teorías del caso, eh, cuáles son los medios probatorios que se han presentado, cuáles son las pretensiones de intereses de las partes, y de esta forma pues va a tener un contacto sobre todo directo con las pruebas y con las partes. Con todo ello se espera que sea evidentemente más tratable resolver dicho expediente. Luego está el principio de inmediación y este principio requiere la percepción simultánea por parte del juez y la parte, lo que significa que se trata de controlar el modo y el contenido de la prueba que se va a presentar. También implica que la parte a quien la información presentada perjudica pueda tener ese contacto directo con ella frente al juez, para así poder demostrar en el acto y detalladamente todos los elementos de distorsión, de manipulación o de error que podrían a criterio suyo tener. Esto en presencia de la fuente directa de información y en la mayor medida posible de las situaciones. También tenemos, como sabemos, el principio de celeridad, que es el ahorro del trámite innecesario y la concentración de los actos procesales en las audiencias. Y ya desde la Sala Plena de la Corte Suprema en el año 2019, se tocaba este punto con el afán de modernizar el Poder Judicial. Cabe puntualizar que dentro del uso del método de la gestión por procesos, se atendía a los requerimientos de oralidad y de tecnología principalmente. Y esto es un punto interesante porque se llegó a la conclusión de que primero debe pasar la modernización y luego la tecnología. Nunca al revés, porque no funciona. Si quisiéramos hacer una comparación un poco más didáctica, es como si tuviéramos un modelo de auto Lamborghini que generalmente sus motores superan los 600 caballos fuerza, jalando una carga de cobre que pesa 1 tonelada. Simplemente no avanzará. Si tomamos, haciendo una comparación, pues la carga de cobre como los procesos y el motor como la tecnología. En suma, tenemos este último principio importantísimo también de contradictorio que incluye al derecho de defensa. Como sabemos, este último tiene dos obligaciones. Primero, que toda persona debe estar informada sobre las imputaciones que realiza la otra parte y la de comunicarse oportunamente con un defensor de su elección. Por ello, llevar un proceso sin la defensa oportuna sería prácticamente ir en contra de un proceso justo. Entre sus perspectivas también tenemos dos. La primera es que la posibilidad de formular alegaciones, así como la de contradecir los argumentos de la parte contraria. Y la segunda, que versa sobre la prohibición de indefensión. Así que más allá del derecho de defensa, está también en tener la oportunidad de contradecir las alegaciones de la otra parte.
Siguiendo esta línea, podría decirse también que la parte contraria controla de cierta manera la calidad de la información, y es que lo hace a través del contraexamen. Aquí, con las preguntas sugestivas, se lleva también el control de la declaración del testigo de la parte contraria. Entonces, lo que se pide y se requiere también para que el proceso funcione es esa predisposición proactiva de parte de las partes para llevar a cabo el proceso. Finalmente, está la litigación oral y la importancia de la teoría del caso. Cuando desarrollamos la litigación oral, que no es otra cosa que la forma en la que se debate un caso frente al juez, con el propósito, evidentemente, de generarle convicción, pero algo importante es que en su utilización debe ir siempre acompañada con la mejor herramienta que dispone. Y esa herramienta va a ser la metodología que sigue la teoría del caso. La teoría del caso es un método de preparación, análisis estratégico y gestión de casos, que implica también la participación de un razonamiento judicial. Y que a palabras del doctor Iga Silva nos decía, en términos sencillos, la teoría del caso consiste en la historia lógica, persuasiva sobre la ocurrencia de un determinado evento y sus consecuencias legales, ¿no? Entonces sucede que los litigantes formulan sus proposiciones fácticas, es decir, la conexión entre el componente jurídico y lo fáctico que ocurrió en el caso concreto para poder conectarlos precisamente a través de estas proposiciones fácticas, para posteriormente acreditarlas en la audiencia con los medios probatorios o con las evidencias recaudadas. Por lo tanto, en un proceso civil tenemos teorías del caso A y B. Lo importante finalmente va a ser la prevalencia de pruebas de una de estas teorías sobre la otra. Lo que sí no puede haber y nunca va a haber tampoco es una teoría del caso del juez, que va a ser la persona que dirige el proceso, ¿no? Bueno, para concluir, mis conclusiones se resumen en tres. Primero, que la oralidad dentro del modelo de litigación oral es un medio o forma de comunicación, mientras que el proceso es más como un escenario, ¿no? Donde juez, partes y abogados se comunican, se transfieren información y decisiones. Segundo, también es importante señalar que un proceso por audiencias no garantiza necesariamente la oralidad, que debe ser entendida esta como la combinación de lo mejor de la escritura con lo mejor de la oralidad. ¿Qué podemos entender por lo mejor de la escritura? Tenemos ahí la documentación, la fijación en los actos postulatorios, actos impugnatorios o la misma sentencia. Y lo mejor de la oralidad debemos entenderla como la actuación de pruebas, la exposición del caso, la exposición de posiciones y todo lo demás. Entonces, también concluimos que el solo hecho de emplear el lenguaje oral no significa que la oralidad funcione de forma adecuada, ya que el sentido de instaurar un sistema oral precisamente radica en que hasta el momento la audiencia es el mejor método que va a garantizar una alta calidad de esa información. Entonces, finalmente, y en tal caso, la audiencia no es la sola verbalización o teatralización, tampoco un espacio para la lectura de escritos, ni una clase magistral de los litigantes o de la autoridad judicial para, por ejemplo, desarrollar doctrinas exhaustivas, en vez de ir a las cuestiones fundamentales, sobre todo en la audiencia de pruebas, que básicamente es la acreditación de los hechos, materia de controversia. Eso sería todo en cuanto pueda compartirles. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado hasta el final de este video. Y por favor, cualquier duda, sírvanse en dejarla en los comentarios, valga la redundancia, de este mismo video para, a la brevedad posible, poder absolverla. Así que con todos, hasta una próxima oportunidad. Que tengan un grandioso día.